Amén. Seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Es una bendición poder estar en este lugar una vez más. Gracias al Señor que nos guardó, nos cubrió, nos protegió. Yo me quedo sorprendido porque el hermano Will se va a recordar, creo que hace 2 años que tuvimos varios, en esta zona, una vez venían varios huracanes. Y habían dicho que iba a pasar, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Hace 2 años fue, hermana, o 3. Pero la cosa es que todos los que dijeron que iba a pasar, ya no pasaron. No pasaron por acá. ¿Y por qué digo esto? Porque el domingo pasado había una proyección de que por la mañana iba a pasar una tormenta aquí, porque me acuerdo que cuando yo salí de la casa, había estado tronando y había estado lloviendo. Y había otra proyección, otro pronóstico, mejor dicho, que en la tarde venía otra tormenta. Así que la tormenta de la mañana se fue más al norte y la tormenta de la tarde se fue más al sur. Porque solo los que estamos aquí hemos visto, porque una cosa es ver fotos, ¿verdad? Pero ver la situación de muchos ha sido bien triste, ¿verdad? Como mucha gente no ha podido regresar todavía a sus hogares porque no es como en nuestros países, de que si en nuestros países llovió y como las paredes son de cemento, ¿verdad? Solo se limpia la casa y ya para adentro todo el mundo. Aquí no. Hay que quitar la tabla roca o el sheetrock, hay que volver a reparar, hay que volver a poner, etcétera. Entonces es una bendición que nos podamos reunir. Es una bendición que, gracias a Dios, no estoy diciendo que por los demás no, ¿verdad? Pero que ninguno de nosotros ha sido afectado y que el templo, es increíble cómo llega el agua. Miren, es increíble cómo llega el agua aquí al terreno, porque allá se inunda, el agua baja aquí, pero no entra a la iglesia, llega a la orillita ahí y no entra tampoco a donde están los baños que están más bajo, ¿verdad? Bueno, pueden pasar los niños a escuela bíblica. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan en la transmisión y yo voy a invitarle a que abramos nuestras Biblias en Job 19, versículos 25 y 26. Job 19, 25 y 26. Es una mañana muy agradable, ¿verdad? Job, interesante libro, ¿verdad? Interesante libro. Bueno, Job 19, versículos 25 y 26 dice: Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón. Queremos disponer, Señor, nuestra inteligencia, nuestro raciocinio, para poder, Señor, esta mañana comprender, aprender de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se mueve en los aires, todo aquello, Señor, que pueda interrumpir con la enseñanza de esta mañana. Amén y amén. Puede tomar asiento. Amén. Solo déjeme, estaba monitoreando. Ahora, el tema de esta mañana es el Redentor de Job. Yo sé que esta porción es bien conocida, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Amén. Fíjese que hay algo muy interesante, partiendo del punto de que todos conocemos la historia, ¿verdad? Todos conocemos el inicio del libro de Job.
Fíjese que los amigos de Job se volvieron jueces y cuanto más aquellas personas que miraban su condición. Yo creo que tuvo que haber sido una situación muy triste, muy deprimente, porque ¿quién no conocía a Job ahí, verdad? Era un referente. Y tenía 3 amigos y se dice que estos 3 amigos eran muy sabios. Amén. Eran muy sabios esto. Entonces imagínense qué disertaciones podían dar, qué consejos podían dar, a cuántas personas Job había dado consejo, a cuántas personas él había ayudado. Y sus amigos dejaron de ser amigos y se volvieron jueces, incluida su esposa, porque dice Job 2, no lo busque, aquí está, no lo busque, Job 2, 9 y 10, dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Ya vamos a ver una parte de esto. Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Es interesante porque la esposa de Job también había sufrido mucho, ¿o no? Eran sus hijos los que habían fallecido. Y déjeme decirle algo, fíjese que podemos notar algo, que Job como su esposa tuvieron que haber sido buenos padres. Porque muchas veces podríamos decir de que por lo que le pasó a sus hijos, Job no fue buen padre, al contrario. Porque dice que él sacrificaba, hacía sacrificios. ¿Qué hacía? Expiación de pecados por sus hijos. Sus hijos vivieron de otra manera. Entonces, pero vemos aquí a su esposa. Qué duro debe ser para una madre perder a sus hijos. Con que duele un hijo, imagínese en este caso, que perdió a todos sus hijos. Y ahora ve que su esposo está a punto de morir y está enfermo. Con sus palabras quiso decir, maldice a Dios y déjalo matarte. Porque cuando le dice, aún retienes tu integridad, es, no, mira, Él está haciendo algo y como tú sigues luchando, tú sigues peleando, tú sigues de terco diciendo, yo guardo mi integridad, yo no he hecho nada. Porque ella creía que moriría inmediatamente si blasfemaba contra Dios y así podría librarse de tanta tribulación y dolor. Ahora, la reacción de Job fue enérgica y reprochó severamente a su esposa. Dijo que ella hablaba como, que es una gran diferencia a que fuera. Amén. Que hablaba como una mujer insensata. Es decir, como una persona que tiene deficiencias morales y espirituales. Y en este caso no podemos juzgar a la mujer de Job como una mujer mala. ¿Sí? No podemos decir que la mujer de Job era una mujer fatua, no. Sino que Job, mire qué interesante cómo aclara la palabra. Como una, no que era. Habló así por ese dolor movido. Y a pesar de la dureza del reproche, Job lo suaviza y le dice, no eres una mujer así. Tú no te comportas. Porque en mi caso, Job, que he sido íntegro, que me he guardado y que he sido sabio, no escogí a una mujer fatua como esposa. No escogí a una mujer de esta forma de actuar para poder crear una familia o hacer una familia. Entonces, Job habló por sí mismo y por su mujer al expresar de que no solo el bien, sino el mal debían recibirlo de parte de Dios. Y aquí quiero ir entrando en el tema. Hermanos, dice Job, recibiremos, hazme el favor, el versículo 10, por favor.
Dice, recibiremos de Dios el bien y el mal. Ahora, Job no estaba diciendo que el Señor había enviado mal. Él entendía que lo había permitido. Amén. Que son dos cosas muy diferentes. Dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y el mal no lo recibiremos. ¿Las acusaciones que habían contra Job eran ciertas? No, no eran ciertas. Porque sus amigos, su esposa y la gente desconocían lo que Dios estaba haciendo en Job. Sí, Dios estaba haciendo en Job. Porque no fue Satanás el que llegó a decirle, Señor, allá en la tierra tienes a un tal Job. No, el Señor le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Ah, no, pues claro, si así como lo tienes, si así como lo bendices. Oiga, quiere decir que Satanás sabe cuando Dios nos bendice. Sabía Satanás que Job era intocable. Porque Job no había dado alguna razón. Entonces, dice Satanás, ¿y cómo no va a estar bien si lo bendices? Pero viene Job y entiende por este versículo de que así como Dios puede mandar todo lo bueno, Él puede permitir, lo aclaro, es que Dios le mandó lo malo. No. Lo permitió. Job, ¿qué era? Le voy a poner un ejemplo. Es como el oro. Usted y yo somos oro. Pero ¿verdad que hay una gran diferencia entre oro y oro puro? ¿Qué se necesita para que sea puro? Ser pasado por el crisol, ser pasado por el fuego. Ahí está el oro. Sigue siendo oro. Pero tiene impurezas. O no es más caro el oro entre mayor quilate. Porque así es, ¿verdad? Por el quilate va. Es porque mayor pureza. Usted quiere ir a comprarse un anillo de oro, usted puede ir a un lugar y le van a vender un anillo posiblemente del mismo peso. Sí, pueda empezar lo mismo, solo que mire, le cuesta $1,000 y este de aquí, le cuesta 10,000. Pero ¿cuál es la diferencia si yo estoy viendo el mismo? No, hay una diferencia. La pureza de no se compara con la del otro. Ahora, las acusaciones de Job eran falsas. Y eso fue algo determinante, algo con lo que tuvo que luchar, con lo que tuvo que enfrentar Job. Y decía, pero ¿en qué he pecado? ¿Usted no cree que en algún momento Job reflexionó? Porque cuando le dice la mujer, maldícelo, todavía retienes tu integridad. Era un sentimiento de que, mira, déjalo que te mate, porque por la condición en que tú estás actuando, no te mata. Y yo prefiero que te mate a no verte sufrir. No es que lo quería muerto. No, sino que estoy viendo que estás en una condición y tú sigues luchando. Así que la fidelidad de Job todavía estaba intacta. Sus amigos tenían razón al decir que Dios es justo. Amén. Tenían razón al decir que Dios castiga el pecado. Pero estaban equivocados al suponer que el sufrimiento de Job era un castigo justo por su pecado. Y ahí está el punto. Tomaron un principio verdadero y lo aplicaron incorrectamente, ignorando las grandes diferencias de las circunstancias humanas. Porque es un principio verdadero. Dios es justo. Al que obra mal,
le va mal. Punto. Pero en este caso lo aplicaron incorrectamente. Ahora, entonces debemos de ser cuidadosos y compasivos. ¿Cómo aplicamos muchas veces el juzgar a los demás? Porque somos bien duros cuando juzgamos al otro, pero no nos damos cuenta lo malo y sucio que estamos. Estoy hablando del alma. Por eso, qué difícil es retener hacer juicios. Que nos retengamos de hacer juicios. Que veamos a alguien y solo por verlo cómo es, no, hay algo más. Ahí sucede otra cosa. Entonces debemos de ser lentos para juzgar. Entonces yo quiero ir a Job 19, versículo 25. Ahora, ante tal acusación, porque óigame, no solo eran los tres amigos y su esposa lo que lo miraban ahora de menos, sino que ahora era todo un pueblo. Porque todo el mundo decía, ¿y cómo es posible que este hombre ahora esté sin nada? Sin nada. Y que su piel se esté haciendo pedazos. Y esté ahí tirado. No entiendo. La pregunta de seguro que muchos se hacían era, ¿qué pecadote tuvo que haber hecho Job? Job de seguro nos ha pasado mintiendo toda la vida. ¿O no es así? Y entonces me imagino yo que empezaron a ver suposiciones en el hecho de que es que no solo perdió lo material, es que el Señor le mató a sus hijos. No, sus hijos eran perversos, sus hijos eran descarriados, porque si no Dios hubiera sido injusto. Ahora, déjenme hacerle una pregunta. ¿Cómo podía defenderse Job? Si todo apuntaba a que él había pecado. ¿Cómo? ¿De qué no lo habrán acusado a Job? Tal vez le habrán dicho, de seguro, de seguro fue un adúltero. O de seguro dijeron, a saber a quién le robó. O será a saber a quién mandó a matar. Miren, imagínense todas las cosas, los cuestionamientos que vinieron a la vida de Job. Y todo el montón de cosas que nadie sabía, porque ninguno podía entender qué había detrás. Yo le hago una pregunta. ¿Alguna vez usted ha sido, ¿cómo se llama?, señalado injustamente? ¿Y ha habido alguna vez en la cual usted no se ha podido defender? ¿Y ha habido alguna vez en la cual se ha vuelto una carga en nuestras vidas? Porque me acusaron injustamente de algo. ¿Cuántas personas han tenido que separarse de su familia porque fueron acusados por algo y todo el mundo lo vio mal? Otros tuvieron que dejar la ciudad. Otros tuvieron que dejar el país. Otros han tenido que dejar el trabajo. ¿Cuántas personas acusadas injustamente de algo han tenido pérdidas? ¿Cuántas veces uno ha querido demostrar que de lo que me acusaron no era cierto? Y probablemente a aquella persona que yo quería comprobarle de que lo que dijeron de mí era mentira, probablemente ya murió. Y me he quedado con aquel sentimiento, es que nunca pude demostrarle que lo que hablaron de mí fue mentira. Job estaba casi a punto de morir, ¿o no? Job estaba casi a punto de morir y decía, ¿será que algún día yo voy a poder demostrarle a todos estos de que las acusaciones que hay contra mí no son ciertas? Y entonces, por eso es que Job dice, yo sé que mi redentor, ¿cómo que redentor?
Job entendía que solo un redentor. ¿Qué es redentor? Empecemos por eso. Yo sé que mi redentor vive. Entonces, empecemos. Óigame, estoy siendo acusado injustamente, lo he perdido todo, tengo en contra todo. Y lo que dice Job a sus amigos, a su esposa y a todos los demás, que él tenía un redentor. Mire a lo que él se apegó, a lo que él se agarró. Yo tengo un redentor. Entonces empecemos. ¿Qué es un redentor? Viene de Gaal o de Goel, de algunas traducciones, y es el redentor representa a otro para defender su causa, para vengar los daños que se le hicieron. Entonces estaba diciendo Job, yo tengo un redentor, que él va a vengar todo lo que ustedes me han señalado. Pero no es porque está buscando venganza, sino porque está buscando justicia, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, el redentor, el Goel, representaba a otro para defender su causa. Entonces dice Job, no, Jehová me va a representar a mí y él va a hablar por mí. ¿Y no fue lo que hizo al final? Porque, hermanos, mire, esto no lo dice la Biblia, por eso yo siempre lo aclaro muy bien, no lo dice la Biblia. Aparte que el Señor movió a toda la gente para que le diera algo, ¿no será que muchos de estos lo hicieron por cargo de conciencia? Juzgamos a Job y dice que fue todavía más rico. ¿Y quién lo bendijo? El pueblo. ¿O no fue el pueblo el que bendijo a este hombre? La ciudad, no fue lo... Claro, dice que todos llegaron a darle. Entonces, un redentor es un defensor de alguien que ha sido injustamente agraviado. ¿Había sido injustamente agraviado Job? Sí. Un redentor es un defensor de los oprimidos. Un abogado de alguien acusado injustamente. Y fíjese que para poder entender este pasaje, es necesario que podamos comprender esta palabra, redentor. Porque fíjese que esto ya lo llevamos a un término de jurisprudencia. Amén. Ya lo vemos a un punto, ya estamos hablando de un defensor, de un abogado. Y si hay abogado, hay un juez y hay un fiscal. Hay una parte acusadora. Sus amigos se volvieron fiscales. Y decía, yo tengo un redentor. Fíjese que voy a tratar de darme a entender porque yo carezco de mucho conocimiento en el caso de los abogados. Un abogado lo explicaría mejor, pero voy a tratar de no decir algo que no es. Ahora, tenía tanto un aspecto penal como civil. Oiga, porque en jurisprudencia se habla del derecho penal, que es con respecto a las leyes, y derecho civil, que es en personas, entre personas. Recuerde que este mismo redentor es como el vengador de la sangre. ¿Se acuerda de allá? Que tenía la responsabilidad de vengar la sangre de un pariente muerto, que no buscaba venganza, sino justicia. Pero el civil era el redentor o el vindicador. Aquí tenía la responsabilidad de recomprar y así redimir la herencia perdida de un pariente fallecido. Oiga, aquí vemos dos cosas muy importantes. Porque una cosa era el honor de Job, ¿o no? Y la otra era lo material. ¿Me explico? ¿Me doy a entender, hermanos? Mire, son dos cosas muy importantes. Porque Job perdió no solo lo material, no solo a sus hijos, sino también por la acusación injusta de sus amigos, él había perdido para otros lo moral.
¿Verdad que muchas veces la gente prefiere perder todas sus posesiones para que su moral sea restablecida? ¿O no es así? ¿Cuánta gente ha sido acusada y dice, bueno, voy a vender todo lo que tengo para pagar a un abogado, a un defensor? Amén. Para que me represente, para que restablezca mi moral. Y entonces al final yo salgo librado, se aclara todo, pero perdí todo lo material. Pero lo moral fue restablecido. No sé si está comprendiendo que el Redentor, mire, la esperanza que tenía Job iba más allá de solo restablecer su moral. Porque él sabía que cuando su moral, lo espiritual fuera restablecido ante los demás, el Señor que había sido tan bueno iba a restablecer lo económico. ¿O no? Claro. Entonces, qué importante es tener esto, porque fíjese que el Redentor tenía la responsabilidad de recomprar y así redimir la herencia perdida de un pariente fallecido. Amén. Vos redimió a Ruth. Fíjese que no fue a redimir tierras. Redimió a Ruth. Ah, entonces hay una parte en lo moral y hay una parte de las cosas, de las materiales. Ahora, si la ley de Moisés todavía no había sido dada, ¿cómo es que Job habla de un redentor? ¿Ah? Porque hasta en la ley, ¿verdad?, de Moisés se habla de redimir, ¿verdad? También del vengador de la sangre, y se pusieron las ciudades de refugio, y que cuando alguien por accidente matara fuera a una ciudad de refugio, y allá el vengador no podía entrar, pero iba a haber un juicio, por eso iba a haber un levita puesto ahí, o un que fungía que fungía como juez, y habían algunos que no. Ahora, pero la pregunta es, ¿cómo es que Job habla de un redentor si la ley de Moisés todavía no había sido dada? ¿Cómo es que Job hacía sacrificios de expiación de pecados si la ley todavía no había sido dada? Ah, ¿cómo pues? Es que mire, ya lo expliqué aquí. La ley de Jehová no es a partir de Moisés. ¿Dónde fue el primer sacrificio por expiación de pecados? En el huerto. El Señor con Adán y Eva. Amén. ¿Por qué? ¿A dónde llega Moisés cuando sale de Egipto? A donde su suegro. ¿Y qué era su suegro? Sacerdote. No, pero espérese. ¿Cómo sacerdote si todavía a Moisés le faltaban 40 años para que se diera la ley? Ah, entonces, ¿qué enseñanza? Quiere decir que se había enseñado desde Adán hasta Job que para la expiación de pecados había que hacer un sacrificio. Entonces también que había un redentor. ¿Qué cosas no le fueron reveladas a Job? Porque ya lo vamos a ver más adelante. Ya lo vamos a ver ahí mire, pero es que me estoy adelantando porque dice, y al fin se levantará sobre él. ¿Quién le explicó a Job que había una resurrección? Porque aquí está hablando, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Ah, entonces Job ya tenía una
una noción o un punto sobre la resurrección, ¿o no? Claro. ¿Cómo es que Job hiciera sacrificios, verdad? Por la expiación de pecado. Allá está. Hazme el favor. Romanos 1:20. Rápidamente, solo para que. Romanos 1:20. Porque aquí está. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Entonces, ¿desde cuándo está la ley de Jehová? Para nosotros, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, todo esto, ¿de dónde venía? Desde allá del huerto con Adán. A Adán se le enseñó que por medio de un sacrificio había perdón de pecados, como también un redentor. ¿O no fue el sacrificio de Cristo en la cruz nuestro redentor? Sí. Entonces, Job, volvamos a Job 19:25, Job tenía un redentor, lo había entendido. Ahora, dice, yo sé que mi redentor vive. Fíjese que Job en medio de la desolación declara que tiene un redentor vivo y activo. Estaba expresando una verdad profunda, la verdad de que en Dios el hombre tiene un redentor en todo el sentido pleno de esa gran palabra. Fue una apreciación espiritual de un hecho permanente, cuyo hecho se hizo evidente cuando Dios se manifestó en carne. Amén. Ahora, ¿qué más? El redentor tenía que ser voluntario. ¿Y acaso el sacrificio de Cristo en la cruz no fue voluntario? Sí, fue voluntario. Mire qué importante. Ahora, dice, yo sé. Amén. ¿Cómo empieza Job con este versículo? Yo sé. Hermanos, en qué condición estaba y él no había perdido esa fe? Ahora, ¿cómo actuamos nosotros cuando hemos sido acusados injustamente? Muchos desmoronados, ¿verdad? Muchos en nuestra cabeza queriendo solucionar, hermano, muchas veces nosotros queriendo demostrar algo que ha sido injusto. Porque yo esta mañana le estoy hablando de aquellas cosas que hemos sido acusados injustamente, no aquellas en las cuales nosotros hemos mentido, ¿verdad? Y decimos, ay no, yo no lo hice y sí lo hicimos. No, de aquellas cosas que, hermano, muchas veces nos quitan más la paz una acusación injusta que una acusación justa. Porque nos dicen, vos te lo robaste. Y al final uno dice, sí, está bien, ¿verdad? Pero muchas veces nos quitan más la paz y más la tranquilidad una acusación injusta que nos puede perseguir por años. ¿Cómo es posible que sigamos cargando esa acusación injusta? Entonces oiga las palabras de Job, yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué era para Job en este momento? Era una crisis, una desesperación, todo lo acusaba en su contra. Y entonces él entiende que necesita que alguien lo rescate, que alguien que traiga ¿qué? Paz. ¿Qué necesitaba Job en su vida? Paz. Job no estaba pidiendo en ningún momento, él estaba pensando en que fuera restablecido todo lo económico. No, él quería que su integridad fuera restablecida. Él quería que todos vieran de que él no había hecho nada. Y entonces vemos a un hombre en un libro defendiendo, sufriendo por algo que había sido acusado injustamente. ¿Qué cosas nosotros no hemos podido defendernos? Y esa acusación injusta
ha venido a ser una carga para nuestras vidas. ¿Y cuántas de esas cosas han detenido el proceso, el desarrollo de un mejor matrimonio, de un mejor desarrollo como hombre o como mujer, de un mejor desarrollo como padres, un desarrollo como hijos? ¿Cuántos hombres o cuántas mujeres fueron acusados de algo y entonces esto fue tal vez en una relación anterior o en un momento antes de casarse y después cuando llegan al matrimonio vienen cargando esto y esto les ha sido un obstáculo, un impedimento de poder desarrollarse plenamente como esposos o como esposas? Job no puede entender por qué Dios ahora está actuando completamente fuera del lugar para él, ¿verdad? Con lo que siempre él había creído o con lo que él ha creído. Y entonces él siente y él desea recuperar de alguna manera su amistad con Dios por medio, por medios que superan el cálculo teológico de sus amigos. Y entonces, ¿qué hace? ¿Quién tenía que redimir? ¿Quién podía redimir? En la ley, ¿quién podía redimir? El pariente más cercano, ¿o no es así? No podía redimir a alguien que no fuera pariente. ¿Me explico? Entonces, cuando hay que redimir a Ruth, hay un pariente más cercano. Entre Booz y Ruth había un pariente más cercano. Y Booz va primero donde el pariente más cercano y le dice, mira, ahí hay una moabita. Le estaba diciendo, mira, es moabita. Es decir, le estaba dando para no decirle, mira, yo me quiero casar con ella, ¿va? Ahora la pregunta es, ¿quién puede redimir? Solo el pariente más. Entonces, para Job, Jehová, ¿qué se había vuelto? Su pariente más cercano. Yo sé que mi pariente más cercano me puede redimir. No necesito que me venga a redimir mi hermano, mi hermana, mi padre, mi tío. No. Jehová, mi pariente más cercano. No sé si me doy a entender. Usted está comprendiendo cómo a lo que había llegado. Es decir, usted ha sido acusado injustamente y no ha podido demostrarlo. No se preocupe, tiene un pariente muy cercano. Que tal vez no le vamos a poder demostrar a alguien porque probablemente ya murió. Pero este pariente más cercano me va a traer la paz que yo necesito para quitarme esta carga. No fue ningún bobo. ¿Qué más dice? Que mi Redentor vive. Y como vive y como está vivo, me puede dar vida. Porque ¿cómo estaba en la condición Job? A punto de morir. Si su carne se estaba haciendo pedazos. Entonces dice, y mi Redentor vive. Y como vive, me puede dar vida. ¿Qué nos ha hecho falta durante este tiempo de esa acusación, de eso que hemos venido cargando? Paz. Yo sé que mi Redentor me puede dar paz. Yo sé que mi Redentor me puede, porque hermano, ¿cuántos hemos sido acusados de algo que no hemos hecho? Y eso nos sigue pesando más que una verdad. Lo vimos, ¿verdad? Hace poco, aunque mi padre y mi madre me dejaren, aunque mi padre y mi madre me fallaren, con todo Jehová me restaurará. Entonces, en la condición en la que estaba Job, dice, qué angustia habrá sido para Job ver todo lo que le estaba pasando y decir, ¿qué hice, Señor? ¿Cuántas veces le habrá preguntado el Señor? Y mire, qué hermoso, ¿verdad? Porque al final le dice, hoy te vas a callar y yo voy a hablar. ¿O no sacó Job un montón de cosas? Claro, empezó a sacar todo aquello que él no miraba. Si no estoy mal, el salmista dice, muéstrame aún los pecados que me son ocultos,
Porque cuántos pecados nosotros tenemos que no sabemos que los tenemos, que no nos damos cuenta. Porque una cosa son los pecados visibles, los que nosotros entendemos, y los ocultos. Voy a dar mi vida. Y dice, y al fin se levantará sobre el polvo. Sabía Job que su Redentor era más que un concepto espiritual. Era un ser viviente que podía al fin levantarse sobre el polvo. Job sabía que su Redentor vendría a consolarlo y vindicarlo, aunque hasta este punto había estado visiblemente sin el consuelo de Dios. Job sabía de la resurrección. Así como el Señor Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará. ¿O no? Y dice el 26. Oiga, y después de deshecha esta mi piel. Fíjese que aquí podemos verlo de dos maneras. Primero, porque su piel estaba perdiéndola. Pero hablemos en el completo, la muerte. Oiga, y después de deshecha, es decir, y después de que yo muera, como sabía de la resurrección, en mi carne. ¿Y qué dice 1 Tesalonicenses 5:23? Y el mismo Dios de paz, ¿cómo es? Os santifique por completo, espíritu, alma y... ¿Cuál es la transformación que nosotros esperamos? La de nuestra carne. Y en mi carne, y después de deshecha está mi piel. En este punto Job no tenía ya más esperanza. Sabía que él iba a morir. Así lo había entendido él. Y dice, y en mi carne he de ver a Dios. Aunque Job esperaba que la destrucción de su piel se completara, al mismo tiempo tenía la confianza de la fe para saber que Dios no se escondería para siempre. En mi carne he de ver a Dios. ¿Sabe qué estaba pensando? ¿Sabe qué decía Job? Es que cuando dice, aunque Él me matare, no era, muchas veces no es una enfermedad, algo que nos está matando, matando y matando, ¿verdad? Es una muerte lenta. Aunque Él me matare, yo en Él estaba consciente, Job estaba consciente de que en el último momento, así como el hijo pródigo, ¿verdad? A punto de morir, el Señor le dio vida. Oiga, él no dijo, bueno, me estoy muriendo, ya no hay esperanza. No, voy a esperar hasta el último aliento de mi vida. Y si me mata, que me mate, voy a resucitar. Y si me mata, voy a ser transformado. Y si me mata, yo estoy consciente de que no le fallé y veré a Dios. Oiga la convicción que tenía este hombre. Ahora, quiero concluir. ¿Alguna vez usted ha sido acusado injustamente? Y vuelvo a preguntar y piense. No es porque quiero repetirlo, no. En alguna ocasión usted no pudo probar su inocencia y esta persona ya no está presente. ¿O no pasa eso? Job llegó a entender que si la muerte lo alcanzaba y no podía probar su inocencia, él estaba seguro de que vería a Dios. Cuando el Señor nos salvó de la condenación, Él allí hizo algo maravilloso para nuestra vida. Se volvió el Redentor para quitar toda aquella carga de acusaciones falsas en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros todavía no podemos superar que nos acusaron, que quedamos como el malo?
Pero ese sacrificio en la cruz es suficiente ahora. ¿Y qué decir que usted y yo ahí tenemos? Tenemos la parte para ser libre, para sanar nuestra alma, para no cargar con esto. No, mire, es que fíjese que se murió mi mamá, porque muchas veces es con uno de los padres, ¿verdad? Se murió mi mamá, se murió mi papá, porque a mí me acusaron, dijeron de que yo había hecho esto y no le pude demostrar a uno de mis padres. Y me quedé con esta carga, con este sentimiento de que no le pude demostrar a uno de ellos de que esto que había sucedido no era así. El Señor en ese sacrificio en la cruz se volvió nuestro Redentor. Y muchas veces nosotros aún siendo creyentes estamos cargando con eso cuando ya no deberíamos de cargar con eso. Cuando deberíamos de ser libres de este sentimiento de culpa. Entonces, si usted sigue teniendo un sentimiento de culpa, tiene un grave problema. ¿O no? ¿Qué cantábamos hoy? Tócame, Benito. Te necesito, dulce, que tu presencia habite en mí. Quiero sentirme seguro en ti. Bueno, dice, que grandes cosas sucedan en mí. No está diciendo poder. No, no. Grandes cosas, la restauración de nuestras almas. Job llegó a entender que si la muerte lo alcanzaba y él no podía probar su inocencia, él estaba seguro de que vería a Dios. En algunas personas, el no haber probado una injusticia se vuelve una carga en la vida. El redentor de Job estaba vivo. Ahora yo le hago una pregunta, ¿cómo está su redentor? Vivo. Entonces, si su redentor está vivo, nos puede hacer libres de esta carga. Si es así, dejemos que nuestro redentor nos libere y lleve nuestra carga. El Señor allá, si no estoy mal en Mateo, ahorita no me acuerdo dónde, pero dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Hay alguna acusación injusta que todavía seguimos cargando? Que no nos ha dado paz, que nos ha traído tristeza. Yo no le pude probar a mi esposo, yo no le pude probar a mi esposa, yo no le pude probar a mi padre, no le pude probar a mi madre, a mi hermano, a mi tío. No le pude probar, yo no le pude probar que lo que dijeron de mí era mentira. Y se ha vuelto una carga en nuestras vidas. Y Job dijo, aunque no le pruebe a ninguno de estos, tengo un redentor. Aunque no le pruebe a ninguno de estos, yo voy a ver a Dios. Porque ¿cuál era la acusación contra Job? Que probablemente no iba a ver por el pecado que había cometido. ¿Será que alguno de esos llegaron a decirle que estaba condenado por la situación en la que estaba? Y que eso, oiga, ¿será que alguno le dijo, Job, perdiste tu salvación? ¿Ah? Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Entonces, hermanos, tenemos un redentor. Y si nuestro redentor vive, entonces podemos ser libres de aquellas acusaciones que se han vuelto una carga, de aquellas que fueron injustas, de aquellas que fueron mentiras. El redentor es aquel que compraba la deuda. Y la palabra dice que nuestra deuda ya fue saldada. Gracias, Padre. Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Padre, qué bueno eres tú con nosotros. Óigame, podemos ser acusados por el hombre.
injustamente. Es triste de ver, es triste cuando nos damos la noticia de que alguien acusado injustamente se quitó la vida. Porque nadie le creyó. Y qué misericordia que tal vez no es nuestro caso. Pero estas personas que se suicidaron carecían de un redentor. Carecían de alguien. Porque no lo buscaron, porque no lo tenían. Pero ¿a cuántos una situación como esta nos ha llevado a ser tal vez infelices? Porque tal vez perdimos familia. Tal vez perdimos la paz y algunas posesiones por algún tiempo. ¿Cuántos, porque fueron acusados injustamente, no volvieron a ver nunca más a sus padres? No se pudieron despedir. Porque los hicieron a un lado. Pero el Señor esta mañana dice, tráeme a mí esta carga. Yo soy tu redentor y estoy vivo. Job decía, aunque todos me señalen, yo veré a Dios. Aunque todos nos señalen. No perdamos a nuestro Redentor. Pero hay que decirle, así como lo dijo Job, yo sé que ¿cuántos de nosotros sabemos que el Señor es Redentor, pero no se ha vuelto nuestro Redentor? Por eso no hemos sido libres de esta tristeza. Yo sé que mi Redentor vive. Deberíamos de empezar por eso, para poder ser libres. ¿Cuántos se han levantado, nos han señalado para querer destruirnos? Y por la misericordia de Dios no nos han destruido, pero ¿cuántos de nosotros seguimos guardando odio o rencor contra aquel que nos acusó injustamente? Entonces también mi Redentor puede sanarme porque está vivo. ¿A cuántos nuestro corazón se llenó de amargura, de odio, porque hubo alguien que me acusó y no fue cierto? El Redentor puede sanar. El Redentor puede limpiar. Pero a ese Redentor hay que hacerlo mi Redentor para ser sano en nuestras almas. Ahí donde está, dígale, Señor, sáname.
Ya no quiero cargar con amargura. Ya no quiero cargar con tristeza. Ya no quiero seguir luchando para defender mi honor. Ya no voy a decir nada, Señor, que seas tú mi redentor. Que seas tú el que salga enfrente a defenderme. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos perdiendo nuestra vida por aquella amargura que no hemos podido sacar de nuestras vidas. Sí, es cierto, fue una injusticia, pero que fuera una injusticia no significa que entonces yo voy a dar por perdida mi vida. Job dijo, bueno, no lo voy a demostrar un día, no importa. Yo sé que voy a resucitar. Y yo sé que lo veré cara a cara. Hablaron mal de mí, está bien. Me hicieron daño, está bien. En todo esto, Job no pecó con sus labios. Oiga, ¿y cuántos de nosotros hablamos hasta por los codos de lo que nos hicieron? Y en nuestra boca, en nuestras palabras se nota la amargura, el enojo. Pues nuestro Redentor puede cambiar eso. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Porque tú eres nuestro Redentor. Gracias, Señor.